aniversario más del Estado plurinacional. Hemos invitado acá a un profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, docente universitario, crítico en el punto de vista político y también económico. Está con nosotros Víctor Hugo Chávez, quien está presente acá en Televisión Universitaria. Sandro, muy buenos días. A primera impresión, un saludo cordial y a todos quienes nos siguen a través de este canal universitario. Víctor, ¿cómo podemos evaluar tras varios cambios que se han producido en el país a partir precisamente del año 2000, que se generan toda una especie de movimientos sociales muy importantes? Se trata de unificar el país a través de los movimientos llamados indígenas de tierras bajas, campesinos de Cochabamba y los originarios del altiplano, que van a conformar todo un proceso que va a derivar precisamente en la elección del presidente Evo Morales y luego en la transformación estructural del país a través de la constitución política del Estado. Es evidente que el 52 marca el inicio de cambios estructurales en Bolivia y la incorporación del denominado en principio campesino, luego indígena originario campesino, dentro de la actividad económica y política de Bolivia. El ciclo del 52 obviamente ha tenido su proceso y ha caído estrepitosamente en el llamado ajuste estructural, el 21060, por el natural incorrecto manejo que se tuvo en la economía durante todo el ciclo del nacionalismo revolucionario. Lo que significa que este nuevo modelo del proceso de cambio es un reverdecer de lo que ya ha comenzado con la revolución del 52, de esa inconclusa revolución, y se incorporan nuevos actores políticos, sociales a este escenario que evidentemente emerge desde la crisis del denominado neoliberalismo, del ajuste estructural desde el 2000, y que se mantiene en diferente fluctuación económica y política hasta el presente. Tú mencionas un elemento casi determinante, la revolución inconclusa de 1952, que deriva precisamente en la transformación del Estado, el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria. Pero este movimiento es llevado por ciudadanos y por sectores de trabajadores, es decir, es una revolución casi proletaria, ¿no? Al margen del proceso de cambio que estamos viviendo, que va a ser llevado por un nuevo actor. No te olvides, tú también lo mencionas, que el año 2000 adelante estábamos en pleno proceso neoliberal y el movimiento obrero es derrotado en Caracollo, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de eso van emergiendo otros actores. A esto se le ha venido a llamar los movimientos sociales, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, y deriva en el Pacto de Unidad. Bueno, algo que no se entiende del 52 y sus repercusiones hasta la actualidad es que el 52, además de las conquistas que señalaba el MNR como nacionalización de minas, reforma agraria, voto universal, reforma educativa, en realidad esas son coyunturales en relación a un tema estructural. Lo que ha hecho el 52 es expandir la zona de producción boliviana y la denominada Marcha al Oriente, que es la ejecución del Plan Bohan, nos da una nueva Bolivia. El MNR, sin quererlo, constituye un estado migrante hacia el oriente y son precisamente estos sectores. Evo Morales viene de la migración de Oruro a Cochabamba, de los sectores tropicales, y en general los denominados colonizadores, que antes se llamaban así, o interculturales, y otras fuerzas vivas que se han ido consolidando en el escenario político, que efectivamente le dan un viraje absoluto a la política tras también el fracaso del 21060 y su ajuste estructural. Entonces, esto es el resultado de lo que vamos a llamar ciclos y vamos a obtener una conclusión al estilo de las clases, ¿no? El populismo genera al neoliberalismo y a su vez el neoliberalismo genera al populismo. Son ciclos de fluctuación político-económica.
Ahora, llegamos, digamos, al año 2009, cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado. Yo particularmente lo denomino un avance muy importante, porque sí se ve un proceso de transformación, de inclusión, de reconocimiento a una serie de naciones, ¿no? Las 16 nacionalidades, que se incorpora ya en la Constitución Política del Estado. Y ahora que ha pasado ya cerca de 14, 15 años, este proceso no ha concluido, es decir, no se ha logrado lo que se ha denominado ese Estado plurinacional. No se lo ha concluido, porque además el ciclo en que se establece el denominado Estado plurinacional 2006-2009 corresponde también a un ciclo de auge del precio de los recursos naturales, básicamente el petróleo, al cual estaba indexado el precio del gas que se exportaba en Bolivia. Es decir, es un auge enorme en la economía que da la sensación de una suerte de solidez del discurso económico y político de los actores plurinacionales. Y ahí que explica la múltiple reelección, obviamente con sus observaciones constitucionales y políticas, pero estabilidad política de los movimientos sociales que llevan a varios gobiernos del movimiento al socialismo, particularmente de Evo Morales y actualmente de Luis Arce, que responde al mismo ciclo. Pero es que es un discurso generado a partir de como el 52, de un tema monoproductor o monoexportador en el caso del gas, que una vez que se acabe el gas, pues comienzan los problemas con la economía. Ahora, Víctor Hugo, ¿qué está sucediendo? Pareciera que a partir de una electoralización muy temprana, propulsada precisamente por Evo Morales, por la desesperación de tratar de convertirse primero en jefe del partido a través de su congreso que el órgano electoral ha desconocido, luego proclamarse candidato del bicentenario, y ahí empieza a surgir ya desde el pasado año acusaciones al gobierno, divisiones internas, cooptaciones de organizaciones sociales o partición de organizaciones sociales. Tenemos dos JSUCB, dos Bartolinas, la COP está también muy alineada al gobierno de Luis Arce Catacora, y entonces empieza a haber una fragmentación de lo que ellos llaman el sujeto colectivo. Evidentemente, se fragmenta el sujeto colectivo porque hay una implosión dentro del MAS. No es que la oposición ha dado cuenta del MAS, no es que algún otro sector lo ha dejado sin poder, sino que las propias fuerzas vivas que componen los movimientos y organizaciones sociales del movimiento al socialismo, porque es una especie de confederación de aquellas, han determinado una crisis de divisionismo generada obviamente por el manejo del aparato estatal. El Estado en realidad responde a quienes quieren obtener beneficios del poder. No, en eso no vamos a descubrir el agua tibia diciendo la política está haciendo esto. Es obvio, si están en la política es porque quieren beneficio económico del Estado. En tal sentido hay sectores que lo ejercen y otros desplazados. Los sectores desplazados, como en el caso de Evo Morales, van a ir a la oposición y a la división, y estas divisiones que existen en el Pacto de Unidad y otras no es otra cosa que la repetición de otras divisiones que la historia política boliviana nos lo demuestra. El Partido Republicano genuino, el Partido Republicano auténtico, en fin, hasta el propio MNR se ha dividido, se ha fraccionado, luego se ha unificado, porque está en función de los intereses de quién se beneficia económicamente del manejo del poder, y en realidad para eso es el Estado desde el punto de vista totalmente descarnado, fuera de las ideologías o del maquillaje que se le pueda dar al manejo estatal. Ahora, el MAS se funda como Movimiento al Socialismo IPSP. Es muy importante mencionar esto porque es el instrumento de soberanía de los pueblos, ¿no es cierto? Es decir, no es un partido político tradicional, sino es un movimiento gigantesco que aglutina a todas las organizaciones sociales. Por un lado. Por otro lado, Evo Morales se monta en esa ola fuerte, una vorágine de movimientos sociales y movimientos populares, pero se aprovecha cuando se refunda, entre comillas, el Estado plurinacional o se funda el Estado plurinacional. Evo Morales va ya a una primera reelección o a una segunda en realidad, porque dice, esta es la primera,
del Estado plurinacional. Y luego va a ir forzando y forzando hasta que llega el 21F. Bueno, esa es una visión bastante sindicalista, ¿no? No olvidemos que el sindicalismo, entre otras cosas, es llegar al dominio del sindicato, de la organización, y permanecer, si es posible, de por vida en la conducción del sindicato. Entonces, eso de la consecutiva elección de Evo Morales responde a su formación sindicalista, y los sindicalistas pues están justamente alineados a ese concepto. El movimiento al socialismo es una derivada del movimiento al socialismo unzaguista, que es en realidad una de las tendencias de la falange socialista boliviana, ya en otro escenario. Son otros actores los que entregaron la signa al MAS y que vienen justamente de los sectores ex-falangistas, vamos a llamarle así, y ahí los colores predominantes de la sigla política. Pero en cuanto al contenido mismo de la organización que tiene el movimiento al socialismo, en realidad si hacemos una relación entre lo que sucede en la economía y lo que pasa en lo político, el MAS responde a la economía informal. Y estamos hablando de sectores campesinos, estamos hablando de sectores populares que no tributan y tampoco se benefician del Estado. Son sectores económicamente prácticamente marginales, porque viven en la informalidad, qué decir, los sectores cocaleros, los sectores inclusive con no muy clara transparencia en el manejo económico legal, los sectores del contrabando que exhiben su riqueza y que encuentran en este modelo pues una especie de paraíso en el cual desarrollar y exhibir sus riquezas, los cholets y todo lo que pueden efectuar, porque es propicio este momento para un informalismo galopante. ¿Qué pasa ahora con el movimiento popular? ¿Será que ha perdido la fuerza? ¿Será que los vientos de cambio están llegando muy fuertemente? Toda vez de que, por un lado, hay fieles a Evo Morales, tanto en la Asamblea Legislativa como en los sectores populares, y otro fuerte que hace 2 semanas el presidente Luis Arce Catacora llamaba con todas las instituciones muy fortalecidas en la Casa del Pueblo, con sectores vinculados al gobierno. Ahí estaba la COF, la CSUCB, las Bartolinas, pidiendo de una vez a Evo Morales que se llame al Congreso, porque está desconocido por el Tribunal Supremo Electoral ese Congreso. Entonces, ¿a qué va mi pregunta? ¿Cómo podemos articular nuevamente este movimiento popular que ha significado la fuerza del Estado plurinacional? ¿O estamos entrando a otra época? No, definitivamente estamos viviendo un ciclo de rendimientos decrecientes, es decir, la baja de la aceptabilidad y legitimación, de la aceptación que se tiene del movimiento al socialismo en la población. Y es un movimiento que no están sus propios actores captando, y parecería en el fondo una pelea, como decíamos antes, una pelea de aparatos, ¿no? Grupos empoderados que dan la sensación que se están peleando y que están conduciendo a que la siguiente elección de Bolivia se vote por el más sector Evo, más sector Arce, y no vemos que haya otro actor político que emerja con diferente discurso, y no lo va a haber si es que Bolivia no atraviesa una crisis. Si es que acaso se piensa que Bolivia va a ser un idéntico a la Argentina, recordemos que en Argentina ha tenido que pasar una crisis de inflación para poder tener el discurso que tiene su presidente actualmente. Es decir, que no viene mágicamente la aceptabilidad de un discurso liberal, sino que el pueblo tiene que atravesar una suerte de flagelo que significa inflación. Ahora esto, Víctor Hugo, significa que terminó un ciclo del movimiento al socialismo, se pretende, digamos, aperturar un nuevo ciclo, toda vez de que el modelo económico ya está echando aguas, toda vez de que el liderazgo de Evo Morales está por lo menos cuestionado, la emergencia de Luis Arce Catacora no termina de cuajar, la oposición no aparece prácticamente, no existe. Entonces, ¿tendrá que salir un outsider quizá en nuestro país? Bueno, es bastante relativo el concepto de que el MAS está acabado. Yo entiendo que todavía tiene alguna vida, algún momento más de expectativa de vida, y lo parangono con lo que habría sucedido en la Argentina en los años 50,
mi general Perón, ya no hay plata. Bueno, vámonos. Solamente en el momento en que existe la crisis económica hay que darle al Estado para que otros se hagan cargo de la crisis y puedan dar la cara a la misma y no puedan otorgarle solución. Entonces, hasta el momento en que hay una expectativa de cierto equilibrio en la economía, va a estar nomás el movimiento al socialismo. No olvidemos que nuestro presidente es economista y se percata pues de ese tipo de relaciones que existe entre la estabilidad económica, aunque sea nominal, aunque sea maquillada, aunque sea gracias a los créditos externos, que de alguna manera permiten una relativa estabilidad de la economía, aunque la variación del tipo de cambio nos está señalando que sí es evidente una expectativa de inflación en la realidad. Ahora, lo que te decía, muy importante el tema económico para poder definir lo político, sí, ¿no es cierto? O sea, si nos va bien, Evo Morales o Luis Arce Catacora van a tener todavía vida, pero si nos vamos económicamente a la profundidad, esto va a explosionar, ¿no es cierto? Bueno, y ahí va a aparecer cualquier actor oportunista, de cualquier otro discurso, porque la población desesperadamente busca a alguien que les deje un discurso, que le venda el discurso que quiere escuchar. Vamos a equilibrar la economía, vamos a dinamitar el Banco Central si fuera necesario para equilibrar la inflación, en fin, conceptos que solo pueden emerger en el caso de una crisis económica evidente. El problema es qué va a suceder antes de las elecciones. ¿Va a mantenerse aún el tipo de cambio forzado en 6.96? O lo que está sucediendo en las calles, en las casas de cambio y en los cambistas de las calles, que nos recuerdan a muy similar situación que se vivió en Bolivia entre el 82 y 85. Y ojalá, esperemos que no se llegue a una hiperinflación, que ahí sí que, después de la hiperinflación, ahí sí que viene y con paso de parada un discurso neoliberal, pero abierto. Ahora, esta pugna por el poder, por el instrumento político, por la sigla del movimiento al socialismo, por un lado está adelantando, se está electoralizando el país. Por otro lado, está afectando a las instituciones democráticas. Te hablo del Tribunal Constitucional Plurinacional, del propio Tribunal Supremo Electoral, de otras instancias que de alguna manera se superponen a lo político. Es decir, el campo político donde se tendría que solucionar a través de las ideas, a través del diálogo y la discusión, bueno, se soluciona a través de una sentencia constitucional y listo. Bueno, es así que el manejo que se tiene, porque no le queda tampoco otra opción. El gobierno de Arce no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así que tiene que optar por tener un tribunal constitucional cuya prórroga obviamente está forzada, no está en el marco de la Constitución, la Declaración Constitucional 49, pero está ahí. Y algunos magistrados han tirado la toalla, han renunciado, que no corresponde siquiera a su renuncia, porque ya ha vencido su plazo. En realidad lo que corresponde es que dejen el cargo, se van a aferrar y el problema ya no se traduce en el cumplimiento de la Constitución. Recordemos que la Constitución y toda norma no es nada más que decisión política normatizada, eso no nos tiene que sorprender. Nos está gritando en la cara que es Constitución política del Estado, no Constitución jurídica del Estado. En ese entender, el manejo que se tiene del quiebre, de ingobernabilidad, acaso estamos ante la presencia de lo que fue la UDP, que no tenía mayoría en el Parlamento. Arce no tiene mayoría en el Parlamento. Claro que Siles Suazo no tenía un tribunal constitucional con el cual poder emitir determinaciones de aparente obligatorio cumplimiento. En cambio, Arce está aprovechando al máximo aquello, y su ministro Lima, que es de los más criticados, yo estimo que le va a seguir acompañando en la gestión, pese a que ya tiene un alto grado de ilegitimidad o de no reconocimiento de la sociedad, pero Arce Catacora necesita de esa forma, que es la única como agarrarse con uñas y dientes para no caer al precipicio. Ahora, Víctor Hugo, y agradecerte por la presencia acá en Estudios del Canal 13. La pregunta que nos hemos venido haciendo en este ciclo acá en Primera Impresión es: ¿dónde se jodió el MAS? Esa es una imitación, por supuesto, de la novela de Vargas Llosa, Confesiones en la Catedral. Pero Zabalita dijo: ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió? ¿En las redes de elección? ¿Cuándo? No,
en el momento en que teniendo un despegue, para mí, ¿no? Teniendo un despegue económico importante con los precios internacionales, no es capaz el gobierno, y particularmente su ministro de Economía, hoy presidente, de impulsar procesos de desarrollo que a futuro, estamos hablando de los años 2010, 2012, 2014, que a futuro signifique una estabilidad económica. Y eso se ve incluso con una fecha, y te voy a decir cuál es el 26 de diciembre del año 2010, en que ya se sinceran los precios de los carburantes. A partir de ello, ya se tiene una economía evidentemente maquillada, y lo que estamos viviendo hoy es el resultado del momento en que tú dices, en qué momento se jodió el MAS. Bien, quiero agradecer la presencia de Víctor Hugo Chávez, docente universitario, analista económico, analista político, tiene varias carreras, y es importante que docentes de la talla de Víctor Hugo Chávez puedan expresar su punto de vista. Víctor Hugo, te agradezco profundamente que estés acá en Televisión Universitaria. Gracias, André, por permitirme estar con nuestra población y con nuestros estudiantes y docentes de la Universidad Mayor de San Andrés.